Bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el segundo día de estas jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se van a realizar en el mes de septiembre en la ciudad de Corrientes, en la Universidad Nacional del Noreste. Hoy vamos a tratar los temas de obligaciones, familia, sucesiones, internacional privado, derecho romano y enseñanza del derecho. En ese orden, me toca primero disertar a mí sobre medios para forzar el cumplimiento, cláusula penal, astraints, etc. Luego al profesor Eduardo Roveda sobre el régimen de recompensas en el derecho de familia. A continuación, la profesora Karina Vigliardi sobre la partición sucesoria. Luego, en el tema internacional privado, la profesora Liliana Etel Rapalini sobre jurisdicción y derecho aplicable en materia de activos digitales. Más adelante, el tema de derecho romano lo va a tratar el profesor Enrique Mayo y el tema es vicios de la voluntad en el negocio jurídico de Roma a la actualidad. Y finalmente, para concluir, en el tema de enseñanza del derecho va a exponer el profesor José Orler sobre selección de herramientas digitales y ética. Así las cosas, tengo que empezar y voy a tratar de hacerlo con un PowerPoint. Muy bien. Entonces, el tema es medios para forzar el cumplimiento, cláusula penal, astraintes, etc. Claro, el tema elegido por las Jornadas Nacionales, por el Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales, no dice el cumplimiento de qué. Yo voy a asumir en esta charla que se trata del cumplimiento de una obligación. Vamos entonces a la primera institución. Voy a tratar cláusula penal, voy a tratar astraintes, seña y alguna referencia también al derecho de retención con unos puntos muy específicos en materia de seña que creo que van a enriquecer el tema. La cláusula penal es, como su nombre lo indica, una cláusula complementaria de un contrato que se puede pactar libremente y que obliga al incumplidor a satisfacer generalmente una suma de dinero. La naturaleza jurídica es la de una cláusula contractual. Las funciones se dan sucesivamente. En primer lugar, una función compulsiva y si se incumple la prestación, la función se convierte en resarcitoria. Compulsiva al principio porque por temor a la sanción se supone que la parte obligada va a poner mayor esmero en cumplir su prestación. Y resarcitoria con alguna salvedad que voy a señalar enseguida. Es en orden al resarcimiento, lo que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 793, es una indemnización establecida iuris de iure. Esto significa que si es más que el daño que se ha sufrido, no importa, se debe igual. Y si es menos, o incluso si no se ha sufrido daño, si el acreedor de la cláusula penal decide ejercerla, entonces es debida. De suerte que eso le da un carácter aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Y porque no hay una correspondencia directa entre el daño sufrido
y la retribución prevista en la cláusula penal. El artículo 793 está en pantalla. Dice, la pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituye en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Otra institución son las astraintes o sanciones pecuniarias conminatorias. Y la sanción pecuniaria, la sanción pecuniaria conminatoria no es referida a la obligación, sino más bien es un recurso del juez para el cumplimiento de sus disposiciones. No busca, no pretende las astraintes satisfacer el crédito debido. Es un remedio que tienen los magistrados para hacer cumplir sus prestaciones. No tiene, perdón, los deberes procesales que establezcan en el proceso. Aquí está el artículo 804, lo doy por sabido, y vamos a alguna peculiaridad. Las sanciones conminatorias, entonces, no constituyen un derecho subjetivo, como si la cláusula penal. Antes que el magistrado ordene un astrainte, el acreedor del astrainte no tiene nada, no tiene un derecho a exigir un astrainte. Sí puede peticionar e incluso el juez puede imponerla, aunque no me dé petición de parte. Eh, y no se ponen solo en protección del crédito, aunque podría llegar a ser el caso, sino en protección de la autoridad del magistrado. Por eso es que no guardan proporción con lo deudado, sino con la contumacia del deudor. Si el deudor insiste en no cumplir la orden del magistrado, crecerá la astraint incrementando la deuda. Tampoco se aplican directamente al incumplimiento de sentencias, sino de cualquier disposición procesal. Por ejemplo, el juez que pide una información y la parte, o quien no es parte, porque no solo puede aplicarse al deudor, sino también al acreedor e incluso a un tercero. Si no proporciona esa información, bueno, el juez impondrá las astraintes. Por eso es resorte del juez aplicarlas o no hacerlo, aumentarlas o reducirlas. La tercera institución es la señal Guarras y como subtítulo pongo en la pantalla y sus cuatro especies. ¿Por qué? Porque aunque en la Argentina se suele enseñar básicamente solo dos, la penitencial y la confirmatoria cuenta de precio, la verdad es que son cuatro al menos. Vamos a ver ahora algunas características general de la seña. En primer lugar, y aunque parezca que no viene a colación de nada, sí es importante destacar que está en juego acá la autonomía de la voluntad, porque estamos en presencia de derecho privado de carácter patrimonial. Y las normas imperativas en derecho privado no son las reglas, solo se justifican si hay una necesidad social que no concurre en materia de seña. La seña tiene también una característica peculiar que están prohibidos, eh, perdón, que es el carácter real. Nos tenemos que preguntar, ¿los contratos reales están prohibidos en el Código Civil y Comercial o solo no se han regulado? Esto es importante porque la seña es un pacto real. Y en algunos supuestos, ya lo vamos a ver en los próximos minutos, también puede ser un contrato autónomo con naturaleza real. Entonces, es importante establecer si la categoría de contrato real está prohibida o solo no ha sido regulada. Como dije, la seña tiene una naturaleza real,
no de derecho real, sino de pacto, de acuerdo real. Tiene que haber una entrega. Esto surge del artículo 1059 del Código Civil y Comercial y también de lo que prescribe sobre la restitución de la seña. De modo que si, como dice esta jurisprudencia de la Cámara Civil que cito al pie, para que el arrepentimiento, y esto se refiere a la seña penitencial, resulte operativo, es necesario la devolución de la seña. No es que primero se arrepiente y después se devuelve. No, tienen que ser las dos cosas a la vez. Porque la seña, dice Fernando López de Zavalía, se perfecciona re. No hay seña sin tradición, o en todo caso sin tradición o sus sucedáneos. La seña puede constituirse a través de una promesa contractual, porque así como existía en el Código de Vélez la promesa de venta de un inmueble, que era en definitiva el boleto de compraventa, y que ahora por el 995 se extiende a cualquier contrato, de modo que en el código vigente puede haber promesa de mutuo, promesa de locación, promesa de depósito de cualquier otro contrato. La pregunta es, ¿puede haber una promesa de seña? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 995 dice que el contrato, el futuro contrato, no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Y en realidad, la seña tiene una forma bajo sanción de nulidad, que es la entrega, el carácter real. Y traigo a colación a mi querido y desaparecido maestro Alberto Molinario, que cuando clasificaba los contratos, decía que los contratos reales formaban parte de los contratos formales, porque la entrega es en definitiva una forma legal. Y ahora bien, vuelvo a lo anterior. ¿La seña es un contrato, es un precontrato o es una cláusula? Ya quedó descartado que sea un precontrato, pero podemos averiguar si es un contrato. Pero si fuese un contrato, vamos al tema ya tratado, que es preguntarnos, siendo que tiene que ser real, ¿puede ser un contrato autónomo? Y bueno, y aquí viene la primera pantalla, la de la libertad contractual. No hay ningún inconveniente que las partes pacten contratos y le asignen carácter real. Claro que tienen que asignárselo porque el Código Civil y Comercial no se lo otorga. Entonces, si llegamos a la conclusión que en el código vigente la categoría de contratos reales desapareció, nos encontramos con el inconveniente de tener que interpretar, por ejemplo, lo que dice el artículo 1554, que al tratar de la donación manual dice, las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. Fíjense que no dice deben cumplirse entregando el objeto donado, dice el contrato debe hacerse. Vale decir que, salvo que sea un defecto de redacción, que también es posible, en principio no habrían desaparecido absolutamente la categoría de contratos reales. Y bien, ¿cuál es la naturaleza de la seña? Y depende del tipo de seña. Y son cuatro. Hay algunas señas que son cláusulas de un contrato. Por ejemplo, la seña meramente confirmatoria, que es histórica, ya me voy a referir, y la seña confirmatoria a cuenta de precio, que es la de naturaleza comercial, que es regla por default en el Código Civil y Comercial de la Nación. Mientras que otras dos señas pueden ser contratos autónomos.
Pueden también ser pactos de un contrato, pero excepcionalmente también pueden ser contratos autónomos, como la seña penitencial o de arrepentimiento, que era la que era regla en el Código Civil de Vélez, y la seña penal, que es la más interesante, a la que nos vamos a referir en los próximos minutos. Viendo características generales de los tipos de seña, me parece oportuno recordar que el objeto de la seña en el Código de Vélez, el artículo 1202, no decía nada sobre la seña, cuál podía ser su objeto, aunque quedaba claro que era algo que tenía que poder ser entregado, ser transportado. Eh, el código vigente, en el artículo 1060, limita esa amplitud del código de Vélez y establece que pueden ser señas cosas muebles o dinero. Con esto está dejando afuera claramente a dos elementos. La primera limitación es los inmuebles y la segunda son los créditos. Por eso el BGB, en el parágrafo 336, con más practicidad, dice que lo que se entrega en seña es algo, no dice qué. ¿Puede entregarse un inmueble como seña? Y yo entiendo que sí. Quizás sea poco práctico, pero eso depende un poco de la magnitud de la operación, del contrato, porque la realidad es que hay contratos, derechos personales que se inscriben en los registros de la propiedad, como pasaba con el contrato de locación en la antigua ley 1893, que era el Código de Procedimientos Civiles de la Capital, antes de la ley 17454, el Código Procesal vigente, y también con otra ley también derogada, la Ley de Arrendamientos Rurales 13246, sustituida por la que está en pantalla. Vale decir que no hay ningún inconveniente. Quizás sea poco práctico, pero insisto, depende de la magnitud del contrato. ¿Y puede constituirse un crédito como seña? Y yo diría que sí, porque ¿no pueden acaso constituirse derechos reales? El derecho real de prenda sobre créditos. La prenda de créditos es un derecho que existe perfectamente. Claro que algunos juristas dicen que en realidad lo que es el objeto de ese derecho real de prenda no es el derecho en sí mismo, la relación real con la cosa, sino con el documento. Por eso solo si están documentados se puede dar en seña. La seña de cosa ajena vamos a soslayarla. Sigamos con la seña meramente confirmatoria. La seña meramente confirmatoria, como ven en pantalla, es algo que ya no se usa, es histórica. Es lo que ocurría cuando alguien, cuando no había contratación por escrito, por ejemplo, una parte le daba a otra un anillo y el contratante, para demostrar que había contratado con el tradens del anillo, lo mostraba y decía, ven, estamos en tratativas. Pero eso ya carece totalmente de utilidad. La seña penitencial o de arrepentimiento es la que es excepción en el código vigente, pero era regla en el código de Vélez. Según los autores se llaman penitenciales o de desistimiento, penitenciales como dice Spota, o Giorgi, prenda de desistimiento o arras penitenciales. La aplicación se liquida en forma anticipada el daño por el perjuicio sufrido por la actitud de desistir o arrepentirse de contratar, y solo puede aplicarse a contratos todavía no perfeccionados. De modo que este tipo de seña no es importante para el tema que estamos tratando, porque estamos tratando el supuesto de una obligación contraída en un contrato y acá todavía no hay contrato.
La seña confirmatoria y a cuenta de precio está en el artículo 1059 y dice el artículo, solo se puede admitir la posibilidad de ser imputada a cuenta de precio si se trata de seña de la misma especie que la prestación debida. Si bien puede consistir en otros bienes, si los dados de la misma especie que la prestación debida, es imputada a cuenta del cumplimiento. Fue regla en el Código de Comercio. Finalmente, y en orden a la seña, vamos a la más interesante. La seña penal, no penitencial, sino penal, es un puente entre la seña y la cláusula penal, pero subsisten diferencias. Vamos a explicarla. En primer lugar, debo decir que en la Argentina prácticamente es un instituto desconocido, porque no se trata de resarcir el daño que puede causar el arrepentimiento, porque no hay arrepentimiento. Estamos ya en presencia de un contrato celebrado. La seña penal consiste en la entrega de la seña que automáticamente se pierde para el tradens en caso de incumplimiento de una obligación determinada. La entrega de la seña es una garantía real de cumplimiento de una liquidación de daños anticipada. Vale decir, también es real, ya hay una prestación y si se incumple, se intervierte el título por el accipient sobre la seña que tiene en su poder y pasa a ser de su propiedad. ¿Cómo se conoce en Argentina? Porque no está especialmente prevista en el Código Civil y Comercial con ese nombre, pero sí está, es cosa de todos los días su aplicación en el contrato de locación. Es lo que se suele llamar depósito en garantía, que no es ningún depósito y tampoco es prenda, es seña penal. La seña penal, en mi opinión, puede acordarse como cláusula de un contrato o formar un contrato autónomo. Y, en definitiva, su eficacia dependerá, si es un contrato autónomo, de que existe un contrato posterior que resulte título de la obligación cuyo incumplimiento la torne aplicable. Vamos a ver qué diferencias y similitudes hay entre la seña penal y la cláusula penal. En primer lugar, cabe decir que hay una relación de vecindad, porque el Código de Vélez, en el artículo 1189, mencionaba en forma elíptica ambos institutos. Y hoy la vecindad se mantiene, por ejemplo, en el BGB, donde en el mismo título de la misma sección del libro segundo del Código Civil alemán, se tratan una al lado de la otra. En ambos institutos, cláusula penal y seña penal, puede desistirse optando por reclamar la liquidación de daños. O sea, que se haya pactado no significa que el acreedor tenga el deber de ejecutarlo, llegado el caso. Pero si el acreedor damnificado, el accipiens, el que recibió la seña, opta por demandar el resarcimiento de daños, a diferencia de lo que ocurre con la cláusula penal y con la seña penal, deberá probar la existencia y el quantum. Por eso es que si se pacta una cláusula penal o una seña penal, es mucho más práctica que ir a un juicio de conocimiento y probar la existencia del daño y el quantum del daño. Ambas indemnizaciones son tarifadas y por ende aleatorias. ¿Por qué aleatorias? Vuelvo a señalarlo, porque en realidad resarcen un daño que no sabemos si va a existir, que no sabemos de cuánto es y que se debe de cualquier manera por el incumplimiento objetivo. No importa si es mucho, si es poco, si existe o no existe. Si se debe y se incumplió, se puede reclamar. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre la cláusula penal y la seña penal. Es que en la seña penal, el acreedor, el accipiens,
ya tiene el bien en su poder, tiene el dinero, el llamado depósito en garantía, la garantía que le hayan dado la tiene en su poder, mientras que en la cláusula penal es nada más que un crédito. Va a tener que demandar el cumplimiento y ejecutarlo en un juicio de conocimiento. La seña penal lo único que requiere es que en el momento de ejercerse, el accipiens, el que recibió la seña, intervierta el título y deje de ser tenedor y pasar a ser poseedor y propietario de lo entregado por el deudor. Dice Díaz Alabar, Silvia Díaz Alabar, la presión al deudor es mayor que en la cláusula penal, porque en la seña penal el valor ya está en poder del damnificado por el incumplimiento que solo debe intervertir el título, con fundamento en el pacto de seña, mientras que el supuesto de cláusula penal solo genera un crédito en cabeza del acreedor que deberá realizarlo tanto como realiza el originado en la obligación principal e incumplida. Otra diferencia muy importante es que la cláusula penal, como prescribía el artículo 656 bis del Código de Vélez y el artículo 794 del Código vigente, puede ser reducible por el juez, mientras que la seña penal no. Y eso es importantísimo. La seña, hay más diferencias, la seña puede ser bilateral. La misma seña pasa de una parte a la otra según sea el incumplidor, mientras que la cláusula penal solo funciona en beneficio de un solo acreedor, sin perjuicio que pueda haber pactos de cláusulas penales cruzadas, ¿verdad? Por distintos incumplimientos. La cláusula penal puede exceder el valor de la prestación asegurada, de allí su efecto compulsivo, mientras que eso no es posible en la seña. Y fundamentalmente la cláusula penal no requiere la entrega de cosa alguna, mientras que la seña sí. Hay diferencias entre la seña penal y la prenda con desplazamiento, pero me parece que podemos dejarlo porque es muy claro, uno es un derecho real, otro no, y de eso se siguen numerosas diferencias. Vamos entonces ahora a un enfoque comparativo entre estas instituciones que he mencionado. Astraintes, cláusula penal, seña, principalmente seña penal, y derecho de retención. ¿Por qué? Porque el derecho de retención también es una institución que protege al crédito. Y es una de las más simples, porque no requiere ni pacto siquiera. Entonces, en orden a la fuente de las instituciones mencionadas, la retención tiene fuente legal. Se legitima al acreedor tenedor. Las astraintes también tienen fuente legal, pero es una facultad judicial ajena al incumplimiento contractual. Está puesta solo para sostener la autoridad del juez, mientras que la cláusula penal y todos los tipos de seña tienen fuente convencional. La proporción con la deuda. La cláusula penal y la seña, todo tipo de señas, son cláusulas aleatorias, de modo que puede resarcirse en más o en menos que la obligación principal o el daño causado, incluso aunque no haya daño. Las astraintes, resorte judicial, puede variar según el patrimonio del deudor y su contumacia. La retención regular no satisface la deuda porque deja el retenedor en situación de embargar. El retenedor no puede hacer uso de la cosa ni menos venderla y cobrarse con la cosa. Está prohibido. Estaba prohibido también, por lo menos por la doctrina en el Código de Vélez, pero el Código no lo mencionaba. Sí el Código de Japón, que fue quizás el único que lo dijo en forma expresa. Ahora también lo dice el Código nuestro. Y finalmente la retención irregular o anómala que sí satisface la deuda. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. En el año 88, 89, escribí mi tesis doctoral que se llama Derecho de Retención.
cuyas ideas después volqué yo en el proyecto de año 98, en ese aspecto lo redacté, y también lo pude volcar en el código vigente. De modo que es una institución que describo muy sencillamente. Hay situaciones en las que el, eh, quien cesa en un vínculo contractual, sin embargo, es acreedor. Y voy a dar un ejemplo que me parece que es más fácil. Imagínense un locatario que terminó su contrato, pero tiene un crédito contra el locador. ¿Por qué? Y bueno, porque el locador debía reparar algo que y no lo reparó, y en definitiva el locatario terminó pagándolo de su bolsillo. Bueno, tiene un crédito, supongamos 100 pesos. Y la verdad es que el locador está un poco renuente a pagarle los 100 pesos. Entonces el ex locatario podría decirle, bueno, mire, mi alquiler mensual es de 100 pesos y usted me debe 100 pesos. Entonces yo voy a usar un mes más de la cosa y así vamos a compensar. Fíjense ustedes que no es exactamente una retención porque el retenedor no puede usar la cosa y acá la usa. Y tampoco es exactamente una compensación porque en realidad cuando establece la retención anómala, no hay todavía un valor con que compensar. El valor va a ser el uso de ese mes que se va a ir devengando a medida que pasa el tiempo. En el código de Vélez y en otros códigos, esto se describe como retener para compensar. Y me parece que es una descripción bastante correcta. Algunas de las instituciones tienen un sustrato real y otras no. Por ejemplo, la seña penal se ejerce por la relación real de tenencia, que el código vigente llama relación de poder. Las otras señas, la cláusula penal y las astraintes, carecen de sustento real. Y la retención sí se ejerce por la relación real de tenencia a grado tal que si se pierde voluntariamente la relación de tenencia, se acaba la retención y no puede volver a establecerse. Por ejemplo, un señor deja el auto en un taller mecánico, no paga, el tallerista lo retiene y en un momento le dice, "Oh, por favor, mire, préstemelo para el fin de semana porque quiero salir con mi novia o me caso y necesito el auto". Y en un rapto de bondad, el tallerista se lo da, aunque se lo dé bajo promesa que el lunes lo devuelva, esa retención ya quedó extinta, no se puede volver a establecer. Por eso la retención básicamente es una relación real. La naturaleza jurídica. Las astraintes son una facultad judicial, por lo que no requiere otro recaudo más que la resolución judicial que lo dispone. La cláusula penal es una cláusula contractual. La retención es una facultad legal que no requiere ningún acuerdo de partes, ni siquiera declaración alguna por parte del retenedor. El retenedor no restituye y listo. Ni siquiera tiene que explicar por qué no lo hace. La seña penitencial, igual que la seña confirmatoria, es ajena a nuestro análisis. La seña penitencial porque todavía no hay un contrato celebrado y la seña confirmatoria porque la prestación integra la satisfacción de una de las partes del contrato. Mientras que en la seña penal nada obsta a que haya una contratación autónoma. ¿Cuál es la fuerza compulsiva? En las astraintes hay una importante fuerza compulsiva, pero no en beneficio del cobro del crédito, sino en beneficio de la autoridad judicial. En la cláusula penal existe, pero es muy débil porque es solo un derecho personal que hay que ejercerlo en un juicio, hay que invocarlo en un juicio. En la retención hay mayor fuerza compulsiva, pero si bien es
muy firme, tiene un quid que es que está constreñido por la falta de tenencia si en caso que se pierde la retención. Y porque en definitiva el retenedor no puede ejecutar el derecho de retención. Es inejecutable. No es que sea un embargo y después se subasta. El retenedor es el perro del hortelano. Es el que evita que se hagan cosas, pero claro, eso no cobra, no le permite cobrar su crédito. Para cobrar su crédito tendrá que molestar tanto en su actitud pasiva al deudor retenido, para que éste se avenga a pagarle, o directamente ejercer una acción, embargar como cualquier otro acreedor y subastar lo que se embargue. Y en la seña penal es muy fuerte la compulsión. Es la que tiene compulsión más fuerte, porque la cosa ya se hizo tradición de la cosa, ya está en poder del accipiens. Lo único que necesita el accipiens es intervertir su título. Si quieren ustedes una manifestación de cualquier manera diciendo, señor, yo tengo estos $1000 que usted me dejó en garantía de que me iba a pagar un alquiler, me lo iba a restituir a tiempo, pero usted no cumplió, entonces estos $1000 pasan a ser de mi propiedad. Como ven, sumamente expeditivo. ¿Cómo es la progresión de la compulsión? Bueno, en las astraintes es una progresión muy grande. El juez justamente puede aumentarla y a medida que aumenta la contumacia del deudor, el juez va incrementando el valor de cada astrainte. También es común en la cláusula penal, pero recordemos que la cláusula penal tiene una compulsión menor porque hay que ejecutarla en un proceso de conocimiento. En cambio, la seña penal y el derecho de retención, la seña penal, que es la que nos importa, y el derecho de retención no tienen progresión compulsiva. No tienen porque una vez que se establece, se establece. Nada se va a incrementar en la relación real de tenencia que tiene el tallerista sobre el automotor para que sea insoportable al deudor retenido. Consecuencias del ALIA. Dije que eran aleatorios, instituciones aleatorias. En las astraintes, si bien son aleatorias, mucho no nos importa porque es una facultad judicial, no apunta a la satisfacción de un crédito, como parece decir el tema elegido por las 30ª jornadas de Derecho Civil. La cláusula penal es aleatoria, pero en definitiva puede ser reducida por el juez a semejanza de lo que ocurre en los juegos y apuestas en el contrato de juego de puro azar, en el que los magistrados tienen la facultad de disminuir la deuda. Y bueno, acá también en la cláusula penal los magistrados pueden disminuir la cláusula penal. Fíjense que es una facultad propia entonces de los jueces en las situaciones aleatorias. Y la seña, si bien es aleatoria, la simple seña, lo es solo en una sola dirección porque no está prevista que se pueda reducir. Finalmente, y para concluir, la última pantalla, en relación al objeto, las astraintes, las astraintes tienen un objeto que es siempre pecuniario, como lo indica su nombre, con donaciones combinatorias pecuniarias. Y en la cláusula penal, el objeto, que si bien generalmente es pecuniario, puede ser cualquier prestación, según el artículo 791 del Código, mientras que en la seña penal puede ser cualquier cosa, incluso dinero, como en el depósito en garantía. Y la retención
puede ser también de cualquier cosa, mueble, inmueble o dinero. Bien que entre el crédito que se intenta proteger con la retención y la cosa retenida debe haber un vínculo de debitum cum rei untum, que es una característica de la retención que en definitiva significa que el crédito debe haberse originado en la conservación de la cosa o de alguna manera vincularse a la cosa misma.